un vuelco en la muerte de un padre y sus dos hijos en la comuna de La Reina, un caso que, por supuesto, ha causado mucha conmoción. Sí, hoy va a ser formalizado por triple homicidio. El cuñado y el tío de las víctimas se había hablado al principio de un parricidio, que habría sido él el que había matado a los hijos y a él mismo. Finalmente, esto ha dado un vuelco. Vamos con Sofía Carrizo, que nos va a explicar más detalles. Hola, Sofía, muy buenos días. Claro, Carla y Vale, y justamente a raíz de la investigación, la Fiscalía ha logrado acreditar que no se trata supuestamente de un parricidio posterior suicidio, sino que todo esto apunta derechamente a un triple homicidio. Recordemos que las primeras hipótesis, las mismas familias, los cercanos, le extrañaba mucho, era muy sospechoso. Ellos decían que Eduardo Cruzcoque hubiera sido incapaz, de haber tocado a sus hijos. Y bueno, a raíz de esta misma investigación se apunta derechamente a este triple homicidio. Esto se viene realizando desde el pasado 18 de octubre, cuando ocurre este lamentable hecho, y desde entonces se han llevado a cabo diligencias, pericias, y esto apunta a este nuevo sospechoso. ¿Quién? Justamente Jorge Ugalde, un hombre de 59 años, de profesión psicólogo. ¿Y cuál es el vínculo con Eduardo Cruzcoque y sus hijos? Bueno, es el cuñado de Eduardo y obviamente tío de los adolescentes de 17 años. Bueno, ayer finalmente se concreta en la captura de él, donde ustedes se preguntarán, al interior de la misma propiedad que compartía con Eduardo Cruzcoque. Ahí llega funcionarios de la Policía de Investigaciones, en específico de la Unidad de Brigada de Homicidios, ingresan a la vivienda. En una cosa de aproximadamente 6 minutos logran sacar a Jorge Ugalde, pero hay algo que llamó mucho la atención. Cuando ingresan los funcionarios de la PDI, él estaba meditando. Estaba sentado y ahí se puede ver claramente la manera en que lo capturan. Bueno, a él lo sacan y cuando lo sacan, justo estaba ahí esperándolo un equipo del departamento de prensa, nuestro compañero Cristian Cereceda, y él le intenta hacer preguntas a Jorge Ugalde del por qué, cuál habría sido la motivación, todo lo que conllevó. Sin embargo, él no emitió ningún tipo de declaración. Mira, tenemos el momento, pasemos a revisarlo a continuación. Jorge, ¿por qué te llevan detenido? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué te llevan detenido? ¿Cuál es tu implicancia acá en el caso? Los familiares dicen que todo lo que ha salido, lo que se conoce, no calza. Él quería mucho a su hijo. ¿Tú sabes algo más? ¿Algo que tengas que contarnos? ¿Había algo en la bolsa? Claro, finalmente ahí es sacado por parte de los funcionarios de la Policía de Investigaciones, pero ustedes se preguntarán qué ha ido recopilando la Fiscalía desde entonces, desde ese 18 de octubre. Primero fueron varios factores. No se encontró el supuesto arma homicida que le habría quitado la vida a los adolescentes de 17 años, ni tampoco la que le habría quitado la vida a Eduardo Cruzcoque. Eso nunca se encontró. Segundo, la inconsistencia en el relato del cuñado de Jorge Ugalde. Recordemos que él fue el que dio aviso a Carabineros de toda esta situación. Él en su momento había dicho que había salido a correr con su mascota, a dar una vuelta, y cuando él vuelve se percata de todo esto. Sin embargo, eso no logró ser corroborado ni por la hora, ni tampoco por las cámaras de seguridad. Incluso omitió una información muy relevante. ¿Cuál? A él se le ve llevando una bolsa al canal San Carlos, y ahí La Roja, un canal que queda aproximadamente un par de metros de la casa. Y a raíz de esos factores, de esos puntos, finalmente es apuntado por el ente persecutor como este principal sospechoso en torno al homicidio de estas 3 personas. ¿Cuál habría sido la motivación? Bueno, la Fiscalía ha sido bastante enfática en decir que todos los antecedentes los van a presentar ante la justicia, ante el tribunal. Sin embargo, al parecer habría un conflicto de índole monetario.
de terrenos, eventualmente una herencia. Ayer, tanto la Fiscalía como la Policía de Investigaciones realizaron un punto de prensa en la casa matriz de la PDI. Pasemos a revisar lo que dijeron. Esta investigación no termina acá, solamente la detención, la investigación continúa, así que no podemos descartar que existan otras personas involucradas. Trabaja como línea principal o más potente de investigación o como hipótesis principal, el móvil correspondería a conflictos familiares. Que el imputado, ¿no es cierto?, se deshace de un elemento, ¿no es cierto?, que es materia de investigación, que contenía dicho elemento, pero se contradice con lo señalado en su declaración, que él solamente salió a correr con su perro, ¿no es cierto?, solamente a dar una vuelta cerca de su domicilio para luego volver en horas que tampoco pudieron ser corroboradas mediante las cámaras de seguridad. Ya. Sofi, bien impactante esta historia, por el vuelco que ha dado, por el perfil también de la persona que hoy día se convierte en el principal sospechoso, eventualmente imputado también por este triple homicidio, porque tú relatas que cuando él fue detenido estaba sentado meditando, que no puso ningún tipo de resistencia. No estamos hablando aquí de un delincuente avesado, no estamos hablando de alguien que tuviera un historial, y estamos hablando de una crisis familiar, por lo menos hasta ahora es lo que la Fiscalía está indagando, ¿no? La posibilidad de que todo esto hubiese sido por dinero, por eventualmente una herencia. Ahora, todavía quedan un montón de cabos sueltos porque la Fiscalía incluso todavía no se casa con esa teoría. Podría haber otro móvil eventualmente. Claro, pero lo que sí es concreto es que esto habría sido netamente planificado también. Hay varias aristas en este caso, pero esto es lo que apunta y lo que toma fuerza. Bueno, todos los antecedentes van a ser conocidos durante la audiencia de esta jornada, pero sí, llamó la atención en torno a su detención cuando ingresa la Policía de Investigaciones, obviamente directamente a él a buscarlo, y él estaba sentado meditando, no puso ningún tipo de resistencia, incluso él permaneció durante todo este tiempo en el mismo terreno. O sea, llama obviamente la atención y bueno, él al momento de ser preguntado ante el equipo de prensa tampoco decide de responder a nada de lo que le preguntaban. Incluso siempre se recalca en torno a que Eduardo Cruz Coque amaba a sus hijos, que él hubiera sido incapaz de tocarlo, y él decide evitar cualquier tipo de palabra al momento de ser subido al vehículo de la policía. Te escucho, sí. Carla. No, te quería preguntar, tú dices que estaba en el mismo terreno, no sé si es la misma casa, si en el mismo terreno hay más de una casa, si vivían juntos finalmente estas personas o no, o eso no se sabe. Tenemos entendido que es la misma propiedad, el terreno. Desconozco si es la misma casa o es una casa más al fondo o es la casa al lado, pero es un mismo terreno en particular. Es la información al menos que manejamos. Así que es relevante lo que se vaya a conocer durante esta jornada, pero todo apuntaría eventualmente a este conflicto familiar. De índole monetario, aparentemente terrenos, aparentemente una herencia. Bueno, eso tiene que ser presentado por parte del ente persecutor ante el tribunal, y cuando él lo detienen allá en la comuna de La Reina, él trasladado acá, donde justamente nos encontramos a las afueras de la brigada de homicidios. A esta unidad fue traído Jorge Ugalde. Él ha mantenido obviamente al interior de este recinto porque hoy día se va a realizar su formalización. Incluso ya eso de las 8:30, 9 de la mañana se va a conocer en qué sala va a ser, y esto a él se le acusa directamente por el delito de homicidio calificado en contra de estas tres personas, de Eduardo Cruz Coque y también sus dos hijos de 17 años. Así que hay que ver, obviamente, el traslado va a ser por parte de los mismos funcionarios de la PDI al Centro Justicia, la comuna de Santiago, que es un trayecto de aproximadamente 10 a 15 minutos. Y bueno, ahí justamente vamos a ver cuáles son los antecedentes que probablemente no sabemos que vaya a presentar la Fiscalía y cómo toma fuerza la acusación por parte del ente persecutor en torno a este triple homicidio.
Sí, Sofi, teníamos ahí en las imágenes también de nuestros equipos la detención, lo que tú nos narrabas, que esta persona estaba en la cama meditando cuando llega ahí la policía a detenerlo. Vamos a ver qué pasa hoy con la formalización y también atentos a si es que no hay más personas implicadas, que es una línea que no se descarta, que lo mencionaba en las declaraciones la Fiscalía. Si actuó solo Jorge Ugalde o si hay más implicados en este homicidio que, por supuesto, nos conmociona ahí en la comuna de La Reina. Sí, es una historia bien impactante, Sofi, y tú decías, pareciera ser algo planificado, pero mal planificado. Porque finalmente todo lo que tú narras, que en el fondo él da una versión, dice que salió a correr con la mascota y cuando volvió encontró a esta persona, Eduardo Cruzcoque, que fallecido con sus hijos. Es fácilmente constatable porque ahí en la comuna de La Reina hay, no sé, yo creo que prácticamente todas las casas o la mayoría tiene cámaras. Entonces probablemente con los peritajes se puede ir haciendo el seguimiento. Así es como detectan lo que tú decías, que va camino al Canal San Carlos, que está al ladito, ahí en la Cañada, a tirar una bolsa. O sea, era fácil de prever que no está bien construido ese plan, que en el fondo hay inconsistencias entre lo que Ugalde señala y lo que efectivamente ocurrió. Sí. Claro, y lo otro también, ¿qué elemento tenía esa bolsa? ¿Por qué omite toda esta información? Claro, o sea, la revisión de cámaras es siempre relevante al momento de realizar diligencias en cuanto a un hecho. O sea, seguir la cronología de buscar, porque las cámaras de seguridad finalmente es el testigo principal en cualquier tipo de investigación. Es lo que finalmente da cuenta del movimiento de personas y en este caso se da cuenta que Jorge Ugalde no había salido a correr con su mascota, había ido al Canal San Carlos, información que omite, que tampoco calza con la hora y por lo mismo a raíz de todas estas diligencias que se realiza desde ocurrido este hecho trágico el 18 de octubre, siguió una línea, siguió una cronología y finalmente con todos los antecedentes se logra la detención y finalmente llevar a este hombre de profesión psicólogo, cuñado, hay que recalcar, de Eduardo Cruzcoque y también tío de estos adolescentes ante la justicia en cuanto a este homicidio calificado que así bajo ese delito lo acusa directamente la Fiscalía. Así que hay que esperar que lo trasladen. Hemos estado muchas veces anteriormente acá en la Brigada de Homicidios en torno a la salida de detenidos cuando tienen que ser trasladados al centro de justicia. Hay que ver también si es que eventualmente en esa audiencia nos dejan ingresar. Muchas veces no podemos ingresar, siempre nos hacen entrar un rato para poder captar imágenes y de ahí salir. Así que hay que ver cómo eso avanza durante esta jornada, pero bueno, un hecho trágico donde la misma familia, los cercanos a Eduardo Cruzcoque siempre le generó rareza, siempre le generó sospecha, incluso duda, siempre existió esa duda, decían que era todo muy raro, él amaba a sus hijos, recordemos, él también fue un destacado fotógrafo, trabajó muchos años en la Teletón, sus hijos asistían a esa institución, así que hay que ver cómo avanza obviamente y el movimiento que va a hacer acá en la Brigada de Homicidios en la comuna de Ñuñoa. Bien, Sofía, muchas gracias por la información. Continuamos atentos a esta jornada de formalización de Jorge Ugalde, a ver qué nuevos antecedentes se conocen sobre este hecho tan brutal, tan macabro. Muchas gracias, Sofía. Gracias, Sofi. Nos vemos.